En esta serie de vídeos vamos a trabajar sobre un problema sobre el que ya tenemos cierta experiencia. Se trata del problema de la recta. Sobre este problema trabajamos cuando presentamos los struct. Previamente habíamos trabajado en él con funciones. Después modelamos la recta utilizando struct. Y ahora utilizaremos exactamente el mismo problema para trabajar con la clase recta. De manera que vamos a utilizar una clase para poder modelar rectas. Este ejemplo lo vamos a desarrollar en distintos apartados, como vamos a ver a continuación, y de esta manera lograremos profundizar progresivamente en los distintos aspectos que nos interesa que conozcan en el tema 5, en el tema de clases. Iremos desde un planteamiento realmente simplista hasta llegar a un planteamiento interesante donde se pueden ver aspectos bastante avanzados de las clases. Bien, en primer lugar nos encontramos con el planteamiento general, donde se nos pide que entreguemos en primer lugar un fichero CPP por cada uno de los apartados y se nos indica que queremos implementar una clase recta para representar una recta en un plano. La recta estaba determinada por tres coeficientes A, B y C, de manera que los puntos X, Y que pertenecen a la recta verifican la ecuación general AX más BY más C igual a 0. Por lo tanto, cualquier punto X, Y que pertenezca a la recta verifica esta ecuación. Hay que tener en cuenta, y siempre lo debe tener en cuenta, que para que esta ecuación represente una recta, A y B no pueden ser simultáneamente 0. Bien, esto ya lo hemos tenido en cuenta en las dos versiones previas en las que hemos trabajado y nos sirvió también como introducción al tema de precondiciones, de forma que vamos a especificar esta restricción también ahora con las clases mediante precondiciones. Bien, el primer apartado que se nos pide realizar es la definición de la clase recta. Para este primer apartado utilizaremos datos públicos simplemente y a partir de la especificación de la clase recta simple haremos un programa principal que defina dos objetos de la clase recta, recta 1 y recta 2, nos pida los coeficientes de la recta, los valores de A, B y C para cada una de las rectas y finalmente calcule la pendiente de cada recta. Bien, vamos a ver cómo se plantearía la primera versión de este problema. Bien, atendiendo al enunciado y a lo que se nos pide en el ejercicio, así vamos a plantear la solución. Realmente resulta un poco vergonzoso presentar una solución tal como la vamos a hacer, pero bueno, entendamos que vamos a ir poco a poco consiguiendo una solución aceptable. Bien, en este caso simplemente se trata de definir la clase recta y de ver cómo en un programa podemos utilizar los objetos, cómo podemos crear objetos de esa clase. Bien, en primer lugar, recordamos la sintaxis en la definición de una clase, utilizamos la palabra reservada class, el nombre de la clase, y entre la llave de apertura y la llave de cierre seguida por el punto y coma importante, especificamos los componentes de la clase. En este caso no hay métodos, sino simplemente estamos declarando los datos del objeto. En este caso, además, siguiendo las instrucciones del enunciado, los declaramos como públicos. Eso significa que cualquier función que esté dentro del ámbito de la clase, y en este caso, como la clase está declarada al principio del fichero, todas las funciones que estuvieran por debajo podrían utilizar la clase recta y, al ser sus datos públicos, podrían acceder directamente a los tres campos, a los tres componentes A, B y C sin ningún tipo de restricción. De hecho, como puede ver, aquí no hay
ningún impedimento, y sí es cierto que se añade una precondición sobre los datos en la que se indica que A y B no pueden ser ambos ceros. Al menos esa precondición deberíamos hacerla cumplir. La función main, como puede ver, declara tres datos llamados A, B y C. Evidentemente, estos son variables propias de la función main y no tienen nada que ver con los datos de los objetos de la clase. Bien, declaramos una cadena y un signo que nos servirá para mostrar la recta. Ahora veremos cómo se hace. Y en la primera etapa leeremos los coeficientes para crear la primera recta. Recuerde que son tres valores, A, B y C, los coeficientes de la recta. Por lo tanto, para hacer cumplir la precondición, establecemos un filtro de forma que mientras se cumpla error coeficientes, estaremos iterando. Y error coeficientes, como puede ver, será cierto cuando A sea 0 y cuando B sea 0. Por lo tanto, cuando ambos coeficientes sean 0, la variable error coeficiente será verdad y nos volverá de nuevo a pedir los valores de A y B. Por lo tanto, este filtro nos asegura que se cumple la precondición que se establece sobre los datos. En este momento, evidentemente, todavía no hemos accedido a ningún campo de ningún objeto, pero como nuestra intención es hacer que los campos A, B y C tomen su valor de las variables A, B y C que acabamos de leer, debemos asegurarnos que esa precondición se cumple para poder hacer esa asignación. Bien, por lo tanto, una vez leídos A y B, sin ningún problema se lee C, sin ningún tipo de restricción, y ahora en la línea 108 declaramos un objeto de la clase recta al que llamamos recta1. Bien, en este momento observe que ya podríamos disponer de un objeto de la clase. Por el hecho de que no hay ningún método declarado en la clase, el compilador, para poder crear el objeto, utiliza el constructor sin argumentos, un constructor de oficio que garantiza que se pueda crear un objeto sin argumentos. En este momento, una vez creado el objeto, el contenido del objeto, los campos A, B y C, contendrán un valor indeterminado. A continuación, en estas tres líneas, puede ver que estamos accediendo al campo A, B y C del objeto recta1 y asignándoles los valores de las variables de main A, B y C respectivamente. Bien, ¿por qué podemos hacer estas asignaciones? Porque hemos dicho que A, B y C son datos públicos. Por lo tanto, desde la función main puede, sin ningún problema, accederse al contenido de manera directa de los objetos de la clase recta. Bien, pues una vez que hemos asignado los valores de A, B y C, y tenga en cuenta que como hemos asegurado que se cumple la precondición, aseguramos que los valores de A, B y C son los valores de una recta. Bueno, una vez que la recta 1 tiene sus coeficientes inicializados, ya podemos empezar a operar con ese objeto. Lo primero que hacemos es componer una cadena para mostrar el contenido del objeto recta 1 y, bueno, aquí tiene el código. Obsérvelo con cuidado, simplemente está bastante detallado para evitar, por ejemplo, que si un coeficiente fuera 0, directamente no se mostraría nada. O sea, si el coeficiente A vale 0, no tiene sentido que en la especificación de la recta aparezca, por ejemplo, 0x más, menos. Por lo tanto, evitamos que se escriba el término en X, en Y o el término independiente si el valor del coeficiente es 0. Bien, en cualquier caso, se muestra la ecuación de la recta, aquí lo tienes, toda la expresión de la ecuación se va montando sobre un string llamado cat y al final mostramos su contenido. Bueno, pues las líneas marcadas, las que van desde la lectura de los coeficientes
hasta mostrar la ecuación de la recta, se repiten para la siguiente recta, exactamente el mismo código, simplemente que donde aparecía recta 1 ahora aparece recta 2. Seguimos teniendo, por supuesto, acceso a los campos privados sin ningún tipo de restricción. Bueno, pues una vez que tenemos recta 1 y recta 2 ya inicializados, el programa nos pedía que calculáramos y mostráramos las pendientes de las rectas. Para el cálculo de la pendiente utilizamos la expresión menos a partido por b y simplemente, como puede observar, se calcula el cociente accediendo tanto al campo A como al campo B de los objetos recta 1 y recta 2, y de nuevo observe que no hay ningún tipo de peligro o no hay ningún tipo de restricción por el hecho de que los campos se declararon como públicos. Finalmente se muestra el valor de las pendientes. Evidentemente no es una buena solución que yo pudiera acceder a los campos sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de control. Pero bueno, eso lo iremos mejorando en siguientes versiones. Si vemos este programa en ejecución, nos pedirá los valores de los coeficientes. Supongamos que yo introdujera 0 y 0. Vemos que nos muestra un mensaje de error diciendo que los coeficientes no pueden ser simultáneamente 0 y vuelta a empezar. Así que, por ejemplo, si yo le dijera menos 1, 1, 0, nos dice que la recta tiene como ecuación menos x más y igual a 0, o lo que es lo mismo, x igual a y. La otra recta tiene como coeficientes, por ejemplo, menos 1 y 2, o lo que es lo mismo, x igual a 2 menos y. X igual a 2 menos... Perdón, x igual a... Sí, 2 menos y. Perfecto. Bien, puede ver que las pendientes son exactamente las que estamos esperando. La primera recta tiene pendiente 1 y la segunda recta tiene pendiente menos 1. De hecho, son dos rectas perpendiculares que se cortan en el punto 1, 1, como podrá comprobar. Bien, pues este sería un ejemplo realmente poco útil para aplicaciones importantes, pero donde hemos puesto de manifiesto, o hemos visibilizado la sintaxis básica de una clase y el uso de la etiqueta public para indicar que no hay ningún tipo de restricción para acceder a los campos del objeto. Bien, seguimos trabajando en el problema en nuevas versiones. La siguiente versión nos plantea calcular la pendiente utilizando un método en lugar de hacer los cálculos directamente en la función main. De esa manera pues, podemos reutilizar ese cálculo para calcular la pendiente de distintas rectas sin necesidad de estar copiando y pegando repetidamente la instrucción que calcula el cociente. Bien, también se nos pide que añadamos un método toString para obtener una representación textual en forma de un string de la ecuación de la recta, algo parecido a lo que hemos visto en la función main, pero ahora encapsulado en una función. Y añadir dos nuevas funciones, una para calcular la abscisa una para calcular la ordenada dada la abscisa y otra para calcular la abscisa dada la ordenada. Evidentemente, al incorporar estos nuevos métodos habrá que reescribir la función main. Bien, vamos a verlo en un nuevo vídeo, todo este proceso.